Bueno, buenos días a todos y gracias por participar en este nuevo encuentro del Global Corporation Center. Un debate muy interesante sobre un tema bastante vital, sobre todo en los últimos tiempos, que es el tema de la responsabilidad social corporativa y de la sostenibilidad, más en general. Entonces, ese debate hoy lo haremos con una mesa de profesionales con una grandísima experiencia, que cada uno con una responsabilidad en el Consejo de Administración o experiencias en el campo, que voy a presentar. Entonces, tendremos aquí con nosotros para debatir a Marieta de Rivero, consejera independiente de Celnex. No voy a contar los currículums muy largos de cada uno. Teresa Martín Retortillo, que está llegando, llegará un poco más tarde. Ramiro Mato, consejero independiente en el Grupo Santander. José María Pacheco, consejero independiente en Acciona. Juan Costa, presidente de la Fundación UAI, socio responsable a nivel mundial de la sostenibilidad, con una gran experiencia en este campo, y Miguel Ferre, como vicepresidente del Global Corporation Center y Senior Advisor de UAI, y Fernando, que es profesor de la economía del IE, aparte de ser consejero en varias empresas cotizadas. Bueno, el tema, como decía, es un tema bastante importante. Yo diría que no olvidando que el mundo empresarial en sí mismo tiene importante impacto social, como crear valor económico, crear empleo, pagar impuestos, porque no tenemos que olvidar que esto es muy importante. También, pero puede tener distorsiones. Bueno, hemos visto bastante, pasa, ¿no? Que se tengan distorsiones sin una buena gestión y si no se consideran otros factores de impacto sociales. Este concepto, entonces, en general, que vale para todas las empresas, de una mayor responsabilidad digamos, social, de impacto social, se hace muy preciso en la nueva ley de sociedad de capitales, que quiere poner en evidencia que la empresa cotizada no solo tiene que responder y trabajar por sus accionistas, sino también por los stakeholders en general, entonces, por sus empleados, por sus proveedores, por la sociedad en general. Esto hace que esta nueva ley responsabiliza, ya el Consejo de Administración está muy responsabilizado desde el punto de vista patrimonial y penal, eso ya lo hemos dicho varias veces, porque la responsabilidad jurídica del Consejo de Administración entero. Y por lo tanto, decía, esta ley responsabiliza al Consejo de Administración, al cual confiere la responsabilidad de aprobar la actividad de responsabilidad social. Además, atribuye a una de las comisiones o da espacio a la creación de otras comisiones. Aquí hoy tenemos un ejemplo para con el control, la supervisión de esta política de responsabilidad social. Al mismo tiempo, obliga a la publicación del informe de responsabilidad social en la memoria. ¿Y qué significa? Que incluye la presentación en la Junta General de Accionistas y por lo tanto cumple, decimos, con la norma de transparencia que prácticamente se basa en el concepto de cumplir, pero también de explicar. Evidentemente, esta nueva normativa impacta en la actividad de las empresas, es decir, que las empresas ya no tienen espacio para meras operaciones de marketing. La política de responsabilidad social corporativa tiene que tener un impacto real, tiene que ser medible y mayoritariamente tiene que ser muy relacionada a la actividad de cada empresa, ¿no? Sobre la responsabilidad social corporativa está mucha atención también por parte de los accionistas. Hay muchos accionistas, como decías, Teresa, muchos accionistas empiezan a invertir en empresas
que tienen mucha atención, hacen mucha atención a la responsabilidad social corporativa, sobre todo porque consideran que la reputación es un elemento de gran garantía para sus inversiones. Y finalmente, las empresas que empiezan a asumir la responsabilidad social corporativa tiene algunas ventajas. Primero, al mejorar la situación en el entorno, decimos, social, mejora el negocio, esto se empieza a poder medir, mejora la imagen corporativa y por tanto la reputación de la empresa, y no último, aumenta la motivación de los empleados y además es un elemento para atraer y retener talento. Que esto es otro, sobre todo hoy en un mundo muy competitivo, es absolutamente claro. Bien, dicho esto, yo dejaría ahora la palabra a Miguel Ferrer, que os pondrá en la mesa una serie de informaciones, de datos, de números elaborados por igual en una investigación y que creo que son de interés para el debate que vamos a ver. Gracias, buenos días a todos. Yo creo que el debate que ha planteado el Instituto que nos reúne creo que tiene que ver en buena medida hasta qué punto la mejora de la información financiera va a dar o no valor real a las entidades que apuestan por ello. Ser conscientes que el punto de partida puede crear cierto escepticismo, hablar de la información medioambiental, del informe social, correcto, pero trasladarlo a datos concretos de mejora del valor de las acciones de la actividad emisora concreta es lo que puede ser, digamos, sustitución. Eso, como ya digo, quiero compartir con vosotros un estudio de fotografía que hizo en Hawaii, en Estados Unidos, o en todo el mundo prácticamente, entre inversores institucionales, tanto de Standard & Poor's 500 como de la Unión Europea, unos 320 inversores a los que se les preguntó por la información no financiera. El 60% dice en el año 2017, que es el último periodo, digamos, de referencia en el que se hace esta encuesta por la firma, que la información que dan las emisoras, no las españolas en general, les parece insuficiente, que no es bastante. El 60% piensa que es poco la información que se da por parte de las emisoras de valores sobre todo este compendio de responsabilidad social corporativa. Entonces, el punto de partida, más del 60%, no es una tendencia creciente. Estamos hablando de en años anteriores de 50% y cosas de este. Que ha dado en un año 17-16 un salto cuantitativo muy significativo. Y otra cosa que se les pregunta es, ¿usted cree que esta información es cuantificable? Y ellos creen que aunque las emisoras tampoco aportan esa cuantificación, sí que creen que sea cuantificable. El 80% viene a decirlo y también tiene una evolución muy clara. Estas evoluciones yo creo que demuestran que por parte de los inversores institucionales, y ahora lo enlazaré con el marco regulatorio, que yo creo que es importante, en su agenda está apareciendo la trascendencia de esta información que están leyendo más sobre estos temas y se están planteando, por ejemplo, si se puede cuantificar la información no financiera, y esa cuantificación permite la comparabilidad con entidades. Y al final, la tercera pregunta que quería compartir con vosotros es: las decisiones de inversión de inversores institucionales se ha visto o no influida por información no financiera. El 68%, un grupo muy numeroso, dice que sus decisiones de inversiones han cambiado o han sido, en ellas ha sido muy relevante la aportación y la cuantificación de información no financiera por parte de las emisoras. Yo creo que estos pequeños tres cifras numéricas yo creo que un poco nos apuntan a lo que podría ser el debate de hoy, ¿no? Yo creo que como el gobierno corporativo, y esto es parte de la mejora del gobierno corporativo, vamos a decir, reposa es una cuerda con dos líneas, dos puntos de tensión en sus extremos. Unos son las emisoras, como sois vosotros, y otros son los inversores institucionales. Y en este campo en concreto, la información no financiera, también yo quiero poner de relieve cómo el marco normativo va a presionar en esta tendencia. Ya no solo porque, por ejemplo, en España, como consecuencia de la transposición de una directiva, se ha aprobado un Real Decreto Ley al final del año 2017 para cómo presentar la información no financiera, con todo su debate de llevarlo al informe de gestión, informe separado. Luego lo comentaremos con vosotros si se quiere ir más allá de esa información mínima a la que se apunta al Real Decreto Ley, o se puede profundizar o no.
Pero es que, fijaros también en la directiva 800, una directiva comunitaria sobre implicación de los accionistas, que es una actualización de una del pasado, que por primera vez, y siguiendo tendencias de la OCDE, por cierto, está poniendo el foco en la otra extremo del gobierno corporativo, que son los inversores institucionales y gestores de activos. Los inversores institucionales, como sabéis, esta directiva les va a pedir que expliciten, que divulguen, que hagan disclosure, digamos, de su política de inversión, de su política también de rotación de activos, de cuáles son sus contratos con los gestores de activos. En ese marco que la directiva y que tenemos que responder en España para junio del 2019, los inversores institucionales o bien no informan sobre ello y tendrán que explicar un poco el clásico, digamos, axioma de cumplir o explicar, pero los que quieran explicar tienen que explicar, entre otras cosas, digamos, cómo valoran la información, entre otras cosas, la información no financiera de las entidades en las que invierten. Ellos tienen que explicitar cuáles son sus criterios para decir que invierten en esta y no en la de más allá, en función de la información no financiera. Evidentemente, ya sabéis que inversores institucionales, que sin necesidad de que haya este marco normativo, ya lo están haciendo. En España, el máximo inversor institucional es BlackRock, que está alrededor de unos 18.000 millones de euros. En el estudio precisamente de EY hay una carta, se recoge una carta del CEO tú la conoces, os habrá llegado como emisoras, preguntando por la información no financiera, por el consejero delegado del mayor inversor institucional del mundo, concretamente en España, está preguntando por la información no financiera a las entidades. Pero es que Norges Bank es un fondo soberano cuyos cargos los nombra el Ministerio de Hacienda noruego, que explota, digamos, la riqueza y gestiona, digamos, las pensiones de los noruegos. Y desde hace mucho tiempo está, como sabéis, muy pendiente de la exigencia de información no financiera por parte de las entidades en las que invierte, y claramente para Norges Bank, que de unos 11.000 millones en toda la bolsa española, que la información no financiera demuestre un comportamiento responsable socialmente hablando, es un criterio para invertir en una entidad. Por tanto, yo creo que ahí sí que se está acreditando y demostrando que la información no financiera sí que genera valor para las entidades emisoras de valores. Más allá de, efectivamente, antes lo comentábamos, esquemas concretos de financiación socialmente responsables, etc. Simplemente el hecho de que los que deciden invertir en un valor en otro van a mirar eso, y otras muchas cosas, yo creo que pone de relieve la importancia de lo que estamos hablando. Como introducción, un poco por generar temas. Fantástico. Entonces, yo empezaría, hemos hablado de la responsabilidad de supervisar, no solo de definir una política, sino de supervisar luego la política de responsabilidad social. Y aquí, como decía, está un ejemplo, por ejemplo, Ramiro, en el Banco Santander, de una comisión ad hoc dedicada a eso, ¿no? Entonces, sería interesante saber lo que representáis, Consejo de Administración, qué tipo de comisiones tienen la responsabilidad de supervisar en cada una de las empresas que representáis. Y empezaría con Ramiro, que contara un poco, porque en España no me parece que existe una comisión ad hoc dedicada a eso, ¿no? Quizá en el extranjero estamos comentando que puede ser. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y os comento un poco en el Santander. Llevo poco tiempo en el Grupo Santander, llevo unos 10 meses como consejero. Lo primero, a lo mejor, que todos estos temas al banco le han preocupado siempre mucho. Llevamos pues con temas de informes de sostenibilidad y un comité, no de consejo, de sostenibilidad desde el año 2002, y publicando información sobre memorias sobre sostenibilidad y banca responsable de hace mucho tiempo. Entonces, en el banco en un momento salió el debate de decir cómo, primero, este es un tema que preocupa mucho, que lo siguen muchísimo, como decías antes, inversores, instituciones y tal, y de qué manera podíamos cumplir y tener todo más organizado, porque al final pues, se veían cosas en el comité de riesgo, se veían cosas en el comité de nombramientos, el tema de género, tal, y hicimos, bueno, pues vamos a agrupar todo para que haya un solo comité que asesore al Consejo de Administración, donde se toman las decisiones al final sobre todos estos temas. Entonces se ha montado un comité, una comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura.
con dos subcomités ejecutivos, uno en la parte de cultura que llevaba ya hace mucho tiempo y otro más de sostenibilidad financiera responsable. Estos subcomités reportan al comité de a estrategia y presidencia, o sea que están bajo la órbita de la presidenta y la presidencia del banco. Entonces, ahora el primer comité lo hemos tenido en septiembre y lo que estamos es viendo de qué manera organizamos todos estos temas que llevábamos hace mucho tiempo trabajando en ellos, pero que cada vez tienen más importancia y que creemos que debemos seguir. Una cosa que es bastante importante es que la banca al final dependemos de la confianza de todo el mundo. Entonces, eso, y lo que estamos buscando siempre es la lealtad de nuestros clientes, empleados, con lo cual pues tenemos que, aparte de intentar ganar dinero y ser muy responsables, no solo con los clientes, sino también con los proveedores, con la sociedad, con un poco con todos los stakeholders. Entonces, eso es un poco cómo funcionamos. La comisión se reunirá unas 5 veces al año y lo que hacemos es recomendaciones al Consejo de Administración sobre temas en los que tenemos que tomar responsabilidades, un poco como grupo global. Dos temas importantes. Uno es que el comité es global, o sea, que hemos metido también a responsables de muchas filiales para que transmitan lo que discutimos en este comité y esos comités, esos países también establezcan unos temas, unas organizaciones similares. Entonces eso es bastante importante. Y después lo que también estamos decidiendo es no duplicar con la parte de riesgos y con la parte de nombramientos. Entonces un poco es el resumen de lo que estamos haciendo. Celenex. Sí. Bueno, Celenex todavía es una compañía joven, con lo cual tenemos la ventaja, ¿no?, de empezar muchas cosas desde cero, ¿no?, sin los legacies, cuando llevas muchos años, ¿no?, ya en el mercado y operando, ¿no? Este tema nos ocupa y de hecho tenemos un área que lidera desde Dirección General todos los temas de RSC. Somos muy activos en participar con los diferentes índices internacionales para ponernos también un nivel de exigencia, ¿no?, de cumplir tanto en governance como en sostenibilidad. Somos una de las 30 compañías invitadas en España por el Dow Jones Sustainability Index. No hemos conseguido todavía entrar, pero nos sentimos orgullosos, ¿no?, de intentar hacer los deberes bien. Participamos en otros índices en donde lideramos en governance, como el Sustainalytics. En el FTSE for Good sacamos buenas notas, hemos sacado un 4,5 sobre 5 en governance y un 5 en toda la parte laboral. Y somos activos, tenemos un plan director, que yo creo que es importante, ¿no?, además de tener tu política de RSC en tu web y ese tipo de cosas, ¿no?, además nos preocupamos de hacer lo que decimos. Ese plan director, que tiene un horizonte de 5 años, hacemos seguimiento con KPIs de las diferentes actividades. Se basa en 6 ámbitos: uno, todo lo que tiene que ver con ética y con gobierno corporativo, el tema de personas, el tema de diversidad, sostenibilidad. Y bueno, en governance, por ejemplo, Celenex en tan solo 3 años, ¿no?, en el IBEX ya tenemos y cumplimos, ¿no?, con el tema de diversidad en el Consejo. O sea, somos un 30%. Yo fui la primera mujer en entrar, era la única del IBEX que no tenía mujeres, y tuve el placer, bueno, pues de abrir camino. Ya somos 3 años después, y tenemos un 60% de consejeros independientes, ¿no? Me parece todavía más importante, ¿no?, el tema de la diversidad, porque eso asegura, ¿no?, las buenas decisiones. Para mí, la asignatura pendiente que tenemos, y me ha gustado mucho escuchar a Ramiro, ¿no?, la experiencia de Santander, es que yo creo que para que los temas adquieran importancia y no sean coyunturales, ¿no?, y en un momento dado se discuta en un consejo este tema porque hay algo que responder, pues que se crease una comisión. Estoy también liderando un poco para que sea así. Al final
el Consejo tiene una visión un poco más generalista, ¿no? Pero cuando hay comisiones como auditoría o CNR, creo que debería ser obligatorio tener una comisión para tratar estos temas, que hoy por hoy, aunque nos ocupa, están un poco divergen, ¿no?, en diferentes áreas. Y yo creo que tener una comisión específica que todos los meses, nosotros tenemos un consejo al mes, trate estos temas, igual que tratamos los temas de auditoría o los temas de CNR, sería importante, ¿no? Porque al final coincide un poco con el pensamiento de Juan, que es sabio, Juan Costa, en estos temas. Yo creo que también la asignatura pendiente de la parte de RSF es ponerle números y que tenga el mismo nivel de comparable y de importancia, ¿no? Intentar buscar esa ecuación, ¿no? Ver qué es lo que aporta valor y cómo ese TSR, ¿no?, que lo medimos de una manera, cómo toda esta parte tiene ese impacto. Y para darle más relevancia, no solamente ya a un real decreto, ¿no?, y tiene la obligación de presentar a la vez que las cuentas, sino que efectivamente las compañías se lo tomen tan en serio o más, ¿no?, que la parte financiera. Gracias, Marieta. Yo preguntaría ahora a Teresa y a José María la experiencia de McKinsey de Acciona y luego una opinión como consejero y también como profesor de economía a Fernando y luego a Juan sobre cuál es, según vosotros, entre comillas, el ideal, dónde tendría que ir esta actividad de responsabilidad corporativa bajo el punto de vista de la supervisión. Teresa. Gracias. En Bankinter tenemos algo muy parecido a lo que acabas de describir, con lo cual quizás en lugar de entrar en el detalle de la gobernanza de nuestro comité de sostenibilidad, de los múltiples índices en los que estamos, FTSE4Good, Dow Jones, en fin, yo creo que los obvios, y gracias a Dios mejorando de año en año. Yo creo que lo que importa en el caso de Bankinter, y siendo yo también bastante nueva porque llevo menos de un año, importa porque se ve en el Consejo que además de aparecer en los índices, además de medir las cosas que son evidentemente fundamentales, sin eso no se produce el cambio, además hay una preocupación genuina porque algunas de estas variables y las decisiones que conllevan realmente estén presentes en las decisiones del día a día. Esto no es una cosa que un comité recaba información, mide, tenemos que ir subiendo y luego aparcamos y llevamos un negocio y vendemos cuentas nóminas. No, o sea, lo importante es que haya realmente una conexión entre las dos. Hacías alusión, Miguel, al tema de BlackRock y a la carta de Larry Fink. Yo la verdad es que creo que en esa carta no habla tanto de los índices, habla, y es una carta dirigida a los CEOs, de gestionar un negocio con propósito, con sentido, y realmente meter todas esas variables en el día a día. Yo, que además de ser consejera de Bankinter, llevo todo el área de Executive Education aquí en el IE, y de talento, y el tema de talento es el que me mantiene viva. Yo creo que hay una relación que es importante recordar. Hemos hablado de los inversores y qué duda cabe que toman decisiones distintas. En un banco, el talento, y más en el mundo en el que estamos, un talento escaso, formado en datos, formados en tecnologías digitales, ese talento sí se fija. No sé si tanto si está uno en el Dow Jones Sustainability Index, sino más en qué hace la institución a la que se va a incorporar por el medio ambiente, por la sociedad. Entonces en Bankinter tenemos una política de 3 en raya, triple bottom line, donde nos fijamos, por supuesto, en los resultados económicos, pero además en el impacto social y en el impacto medioambiental. La verdad que a un banco medirle por las emisiones de CO2 pues a lo mejor no es tan relevante. Pero en el tema social sí es importante. Y os doy un ejemplo de aquellas cosas que sí he visto en estos meses en el Consejo.
es de especial orgullo para el banco el haber pasado por toda una crisis y no haber tenido que utilizar un ERE. Entonces, ¿qué mejor medida, ¿no?, que de impacto social? Que el haber sabido pasar la que nos ha caído y haber tratado de cuidar y de invertir en ese personal que, bueno, pues que ha hecho la entidad que es. Entonces, yo al final en todos estos temas de responsabilidad social corporativa me parece estupendo que haya una exigencia de medición. Evidentemente, cuando uno saca los datos puede gestionarlos y puede hacer que evolucione. Me parece estupendo que haya un marco regulatorio que nos lleve ahí. Pero yo, la verdad, siendo más de libre mercado, volvería a lo que un accionista como BlackRock, que gestiona más de 3 trillones de dólares bajo su gestión, asset under management, te dice que es que a él le importa que, además de medir y además de cumplir con las leyes, lo que haga son cosas buenas para tu entorno y para tu sociedad. Entonces, empezando por cuidar a los empleados y siguiendo por muchas otras iniciativas ya de ir más allá, de trabajar con países en vías de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero yo, la verdad, que en un entorno donde estamos tan regulados, quisiera apelar y poner, y así lo digo también, la verdad, en el consejo, volver a los basics de por qué estamos haciendo todo esto y por qué tiene sentido. Y para el talento, y el talento importante, el talento escaso, eso importa, y en la medida en que uno pueda coger mejor talento, tenerlo más involucrado en la compañía, porque está en una compañía que hace cosas bien, eso se ve en el bottom line antes o después. Esa es mi Gracias, Teresa. Efectivamente, eso del talento es muy relevante, porque hablando con muchas empresas es uno de los elementos clave de la responsabilidad social corporativa. Buenos días, Giuseppe. Yo también llevo poco tiempo en el Consejo de Acciona, porque me parece que está en 3 consejos, en una Junta General y en una Comisión de Sostenibilidad, ¿no? El tema de Acciona como grupo es un grupo complejo, ¿no? Porque es un grupo que toca las infraestructuras, es un grupo que toca las energías, es un grupo que toca la gestión de fondos de inversión, es un grupo que toca las empresas de servicios, ¿no? Por lo tanto, a nivel de, podríamos decir, de analizar desde un punto de vista su comisión de sostenibilidad, es más compleja que una compañía que se dedica a una única actividad, ¿no? Lo que sí está claro es que Acciona sí es una compañía, yo creo que modélica en todo lo que conlleva su memoria de sostenibilidad. Acciona tiene la memoria de sostenibilidad desde el año 2005, en una comisión de sostenibilidad desde el año 2011, y tiene dentro de su comisión de auditoría la propia comisión de responsabilidad social corporativa que tutela la comisión de sostenibilidad, ¿no? Estoy de acuerdo con Teresa, que yo creo que es distinto que, por ejemplo, en un tema como la banca, la medición del talento, la medición del efecto social que tiene sobre la sociedad, es fundamental. En una compañía como Acciona, eso incluyendo el tema medioambiental, ¿no? Acciona es una compañía neutra de carbono desde hace mucho tiempo, es una compañía que se preocupa mucho sobre las emisiones de CO2, en que no haya estrés hídrico, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro papel fundamental dentro de la Comisión de Sostenibilidad son la división de estos dos temas, los temas medioambientales, los temas de talento y los temas de recursos humanos, ¿no? Por un tema, ¿no? Luego yo creo que si hablamos de gobierno corporativo, como bien decía Marita, pues Acciona es una compañía, además es una compañía controlada, se puede considerar dentro del IBEX una compañía controlada, pues de 11 miembros, 7 son independientes, ¿no? Tiene 3 grandes comisiones, la de auditoría, la de nombramientos y retribuciones y la de sostenibilidad. Tanto en la de nombramientos y retribuciones como en la de auditoría está todo formado por independientes, con 2 presidentes independientes. Por supuesto, el Consejo está informado de antemano de todo lo que esas comisiones deciden, y la Junta General aprueba todos los años toda la política de comisión de sostenibilidad, ¿no? Para nosotros también es muy importante el tema social, porque dentro de una parte de Acciona tenemos una compañía de servicios con casi 20.000 empleados, y todos los temas de recursos humanos, de talento, de igualdad de la mujer, de
etcétera, etcétera, en todos los países donde estamos, pues también son muy importantes. Muchas gracias, José María. Fernando, ¿cuál es tu opinión? Como consejero y también como profesor. Bueno, vamos a ver. Yo creo que me sorprende porque debo ser el consejero más viejo de todos los que están aquí. Más sabio, más maduro. No, más viejo, pero sabes. Llevo 6 años llevaba 6 años en la industria eléctrica, ya no pertenezco, y 6 años en Humano. Y por tanto he visto un poco el tema de la enfermedad de los dos aspectos. No hay verdad que son dos temas muy distintos. Pero no voy a hablar como eso, voy a hablar como profesor crítico. Porque yo creo que aquí todo el mundo estamos en la fase que yo llamo cariñosamente del marketing social, ¿no? Es decir, la RSC se ha convertido en una commodity. Es una obligación de cualquier sociedad que aspire a cotizar en mercados organizados. Y se ha convertido en una commodity por, me vais a perdonar alguna pedantería del profesor, porque para eso me trae nuestro chico. Se ha convertido en una commodity porque, como decía un clásico, Juan de Gary Becker, en el 64, en un libro que se llama Economía de la Discriminación y que hablaba de otra cosa, las empresas empiezan a responder en la medida que los consumidores discriminan, o los inversores discriminan, ¿no? En la medida en que Juan nos ha aportado, Miguel nos ha aportado una serie de datos de lo que parece que preocupa a los inversores institucionales, y en la medida que los inversores institucionales se preocupan por estos temas, la compañía tiene que responder a estos temas. Bueno, me parece que por lo tanto un tema de ninguna. Dicho de otra forma, si la sociedad lo pide, las empresas lo harán. Dicho eso, yo quería hacer dos matizaciones. La primera, como viejo economista también, soy muy parte de una frase que se llama la preferencia revelada. O sea, diga usted lo que hace y no lo que dice que le gustaría hacer. Entonces, me gustaría ver estudios empíricos sobre los inversores institucionales de hecho discriminan o dicen que discriminan entre empresas, porque son dos datos muy diferentes. Y la verdad que yo no conozco ningún estudio empírico que sea capaz de demostrar que puestos a elegir entre dos compañías con resultados ROI, etcétera, parecidos, aquella que sea socialmente más responsable tendrá más inversores. Si lo conozco, me gustaría verlo. Entonces estamos en una fase más de crear conciencia que de facto, de tal. Y eso me recuerda también, que no suelo ser tan pedante, pero en una frase famosa de Adam Smith, ¿no? Que decía aquello del panadero, que no conoce, a mí no me preocupan mucho los motivos del panadero, lo que quiero es tener el pan lo más barato posible. Y en la medida en que el pan sea barato, yo mejoraré, porque entonces yo generaré un excedente que dedicaré a aquello que me parezca moral o socialmente deseable. Y este es un tema que sí me parece importante, es decir, yo creo que estamos en un proceso que a mí me, y lo digo un poco intrépidamente, tiene un elemento de preocupación, que es que estamos trayendo la ética a la economía. Yo creo que afortunadamente una de las grandes ventajas de la sociedad occidental es haber separado los dos campos, ¿no? Usted gana dinero, me lo distribuye a mí como accionista y yo ya como mi accionista hago lo que me parezca éticamente deseable. Y no se ponga usted a interpretar mis deseos éticos, porque sobre todo en empresas que cotizan con multitud de accionistas, pues normalmente serán muy distintos y muy complicados, ¿no? Y eso es un poco lo que quería contar. Creo que efectivamente es un tema muy importante, es un tema a que las empresas prestan atención a medida en que afecta a su base de inversores, en la medida que también ha dicho muy bien, interesa a su base de talento. También tengo que ver estudios empíricos que la gente luego decida... Te los cuento yo. Bueno, los cuentas cuando quieras, pero yo no los he visto. O sea, la gente dice que prefiere una compañía tal, pero tú pagas 50.000 euros menos y a ver cómo se va a tomar. O sea, por mucho talento que le guste y por mucho que tal, ¿no? Lo que pasa, y ya acabo con una frase, insisto que creo que es bueno un poco agitar el debate. Sí, que otro dato que a la vez que hablamos de todo esto nos olvidamos de que la economía está sometida a un mundo cada vez más opaco, en el que hay grandes empresas con las que todos vamos a tener que competir, en la que no cumplen ni uno solo de estos requisitos, en la que su financiación es extremadamente extraña a lo que estamos habituados. Estoy hablando de la emergencia de las grandes cosas chinas, ¿no? Por un lado los profesores chinos, luego la nueva economía. O sea, que hay un boom. Y una cosa que me preocupa también es que por parte de los reguladores, y esto de la información no financiera de alguna manera es un ejemplo de esa tendencia, estamos exigiendo cada vez más transparencia y publicidad, que me parece bien, pero una parte cada vez más pequeña de la economía. Hay toda otra parte, la que queda fuera de los mercados organizados, los mercados cotizados, del mundo del private equity, que cada vez es más importante. No, porque esto es importante, porque en banca sí hemos aprendido que si tú te empeñas en regular una parte del sistema bancario, la crisis la tienes en otro. Y esto lo hemos visto claramente en la historia del regulador. Y me da la impresión que esto no lo estamos viendo.
Es decir, creo que hay que ser cuidadoso en mantener el level playing field, ¿no? O sea, un campo de juego homogéneo entre todos los jugadores, porque si no vamos a crear oportunidades de arbitraje regulatorio, de arbitraje ambiental. Esto se llama históricamente el dumping social, el dumping de restricción. Quiero decir que está bien, que me parece una tendencia positiva, pero que seamos cautos y miremos el mundo en su complejidad y en su realidad. Bueno, puedo empezar manifestando que estoy radicalmente en contra de lo que Eso es muy complejo. Eso es lo que yo pensaba. No esperábamos menos. No, en primer lugar quiero agradecerle a Pico y a Miguel que hayan tomado la iniciativa, ¿no? de dedicar una sesión del Global Corporation Center a algo que me parece que es extremadamente importante, que es la información no financiera, y cómo la información no financiera pues, juega un papel más relevante, creo, ¿no? dentro de la toma de decisiones por parte de los agentes económicos en sentido amplio dentro de la economía, ¿no? A mí me gustaría ampliar quizá un poco la perspectiva y contestar también algunas de las cosas que ha dicho Fernando, ¿no? En los últimos años he tenido la suerte de poder ser un observador también de lo que en el mundo del reporte corporativo las empresas están haciendo, los reguladores plantean y las organizaciones internacionales debaten y discuten sobre cómo tiene que ser el futuro del reporte corporativo y de hecho yo creo que hay empresas que, bueno, todos de alguna manera, todas las empresas que están aquí están liderando y construyendo buenas prácticas en ese ámbito también de lo que tiene que ser el reporte corporativo del futuro, ¿no? Miguel se ha referido a una encuesta que publica Igual, que yo animo a que le podáis echar un vistazo, que publicamos anualmente. Yo lancé esta encuesta como en el 2014, si no recuerdo mal, la hace un equipo que tenemos en Australia, y es una encuesta con inversores institucionales de todo el mundo. Obviamente el diálogo con inversores institucionales no siempre es un diálogo fácil, ¿no? Pero en la encuesta que vamos a publicar dentro de un par de meses hay dos conclusiones que los inversores institucionales de alguna manera muy clara manifiestan, ¿no? Una es que quieren que la tendencia, no del reporte integrado, pero sí de la integración de información no financiera dentro de lo que es el reporte corporativo, se consolide, y quieren que los reguladores y el mercado, de alguna manera, clarifiquen de qué forma es posible construir un reporte corporativo mucho más comparable a nivel global, donde se tengan en cuenta no solamente, obviamente, lo que puede ser impacto social, sino también algo que es crítico en la economía del siglo XXI, que es los activos intangibles y la capacidad de creación de valor que tienen las empresas hoy basada en los activos intangibles. Y si cogemos cualquiera de los índices de las empresas que utilizan en bolsa, en mercados organizados a escala global, vemos que el 85% del valor de las empresas está fuera de los balances y fuera de lo que es la información financiera que se le reporta al mercado, y por lo tanto cuestiones como el talento en una empresa del sector financiero, en una empresa de auditoría, el capital financiero en el caso de EY es un capital muy limitado comparado con el capital intelectual o el capital humano. Es decir, si nosotros no tomamos decisiones de gestión que hagan que aumente el valor de nuestro capital humano y que protejan nuestro capital intelectual y nuestra licencia para operar, nuestra capacidad para generar recursos financieros a medio y largo plazo será inexistente, ¿no? Entonces, me gustaría destacar algunas cosas en esta línea, ¿no? Yo creo que claramente en el ámbito del reporte corporativo vemos más narrativa, más datos de futuro, más integrado, más propósito. Yo creo que es a escala global. La ética quiere meterse dentro de la economía y dentro de la labor de las empresas, y el sentido de propósito de una organización que va más allá de la generación de capital financiero, pensando en que construir otro tipo de capitales en el futuro va a permitir generar también más capital financiero. Yo creo que está aquí porque todos los stakeholders en el mercado exigen una responsabilidad distinta de los grandes operadores, ¿no? Creo que los reguladores también están crecientemente preocupados, y probablemente los reguladores dependen de las geografías, pero los reguladores están crecientemente preocupados en algunos mercados por la información no financiera, porque ha habido un conjunto de caídas de empresas en los que una parte de la información que se le comunicaba al mercado probablemente luego no era lo suficientemente sólida, ¿no? Y esto entra en otra línea que es el expectation gap sobre cuál es el papel
que juegan las firmas de auditoría a la hora de darle valor o validez o verificar la información que de una manera recurrente las empresas comunican al mercado, ¿no? Y no lo planteo en términos de cuál es nuestro papel o si eso significa que hacemos un trabajo adicional. Lo planteo en términos de que no hay marcos realmente que permitan que ese expectation gap se pueda mitigar, porque no hay marcos de reporte corporativo que sean lo suficientemente prescriptivos como para que la información no financiera se pueda comunicar de una manera consistente y globalizada al mercado, ¿no? Hay iniciativas que todos conocéis y Acciona, por ejemplo, pues juega un papel muy relevante, o es uno de los informes integrados recogidos en la base de datos del IRC. Aquí pues hay un cierto esfuerzo, ¿no?, por hacer ese tipo de informes, pero la realidad es que tanto el IRC como el GRI, como el World Business Council, todos son iniciativas que compiten y no hay realmente un marco de convergencia, ¿no? Hay una iniciativa global que se llama el Corporate Reporting Dialogue, que teóricamente quiere darle coherencia y convergencia a todas las iniciativas de reporte corporativo, pero eso no existe, ¿no? Y en ese marco, y me voy a referir ahora a BlackRock y alguna otra empresa con la que trabajamos, en ese marco nuestra firma a nivel global desarrolló una iniciativa que vamos a publicar en el mes de noviembre de este año, con la Coalición para el Capitalismo Inclusivo, y donde hay un grupo de 31 empresas que cubren toda la cadena de valor, que tenemos asset creators, asset managers y asset owners, que incluye empresas como BlackRock, que es una de las impulsoras a nivel global de esta iniciativa, pero también Fidelity, Allianz, Nestlé, Unilever, Paz, es decir, toda la cadena de valor, toda la cadena de inversión, pensando en que es muy difícil avanzar en lo que puede ser el reporte corporativo del futuro si no integramos al creador de valor, a quien gestiona los recursos y al propietario de los recursos, e intentamos acordar de alguna manera qué información puede ser relevante y cuáles pueden ser las métricas adecuadas para reportar esa información, ¿no? Sabiendo que nos movemos en una economía donde lo tangible es muy importante, pero lo intangible es mucho más importante, y si no medimos la capacidad de almacenar valor en capital humano en una empresa, va a ser muy difícil que seamos capaces de valorar la capacidad de generar recursos a largo plazo de esa empresa. Por lo tanto, esto yo creo que parece obvio, ¿no? Entonces nuestra idea es publicar en el mes de noviembre un marco para que las empresas puedan definir cuál es la información que realmente puede ser material relevante, con un grado de concisión también razonable, y que puede cubrir las expectativas de los principales stakeholders de una manera satisfactoria. Y vamos a también, junto con estas 30 empresas, identificar unas métricas universales, unas métricas sectoriales, y luego habrá, obviamente, métricas por empresa que permitan comunicar al mercado cuál es la capacidad de creación de valor a medio y largo plazo de las empresas, basada en la importancia de factores como los intangibles, como la confianza, como la cultura, como el capital humano, el capital intelectual, el impacto social, porque al final es cierto que hay inversores y hay fondos que hoy se preocupan de devolver al menos el capital a sus inversores, pero también de medir y valorar el impacto que tiene fuera de la inversión, el impacto para la sociedad, y todos los fondos de impacto en España yo creo que van a ser una realidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que creo que estamos en una nueva fase en la que yo creo que el mercado tiene que jugar un papel. Nosotros confiamos en que el mercado juegue un papel, porque el reporte corporativo regulado y la auditoría regulada ha recorrido un camino muy importante, pero hace falta cubrir un gap que no existe en este momento. El mercado quiere valorar mejor su toma de decisiones. Otra cosa es que sea fácil, que ese es otro debate, pero quiere incorporar otros elementos a la hora de valorar esa toma de decisiones. Y si el mercado nos da un paso adelante para empezar a definir qué información es la que es relevante para tomar esas decisiones, y hay un compromiso por parte de las empresas de reportar siguiendo esos parámetros, pues bueno, pues el mercado al final, si solamente tiene calidad en la información, que representa un 15% del valor de las empresas,
pues difícilmente podrá funcionar de una manera correcta y de una manera eficiente. Y me callo aquí. Gracias. Bueno, Pero no Sí, se van a claro. tocar, no. Dale bueno, más caña. yo creo que lo he hecho de manera Yo ya sutil. Ya ha tomado sus notas pertinentes el profesor. Miguel. No, oye, como complemento a lo que dice Juan, yo creo que a modo de vista me quería contradecir, no lo menos mal que o sea, más allá del playing field, etcétera, lo cierto es que hay un marco de responsabilidad personal de los miembros de los consejos, que no es un buenismo pseudoético y tal por quedar bien, Fernando, es decir, al final estamos hablando de entidades donde yo, que no tengo, como dinero anónimamente, no sé quiénes son, no me doy la bolsa porque confío que eso está regulado, y lo cierto es que en esa relación fiduciaria se espera que los miembros del consejo me protejan, ¿no? Como dice Juan, la información financiera ya está agotada, todo, digamos, la validación externa, etcétera, etcétera, pero también los miembros del consejo, cuando protegen a los accionistas minoritarios, no sé cómo asumen esa responsabilidad de los compromisos sociales de talento ahora mismo. Sí, bueno, lo están haciendo, digamos, en las líneas que habéis explicado. Pero es cierto que objetivamente esa responsabilidad penal, patrimonial y personal de los miembros del Consejo se extiende a todo este tipo de información sobre el cumplimiento de compromisos sociales que, más allá de que un regulador, Fernando, quiera o no quiera, por buenismo, lo cierto es que puede impactar en el negocio. Como hemos visto en casos, decía José María Pacheco, el tema de una con ese impacto, digamos, medioambiental, una emisión de vertidos, cualquier cosa de este tipo, al final eso te quita valor, y el accionista que está por ahí perdido, que es un maestro jubilado de Canadá, donde sea, donde tenía 100 vas a tener 20, ¿no? Entonces, o sea, que eso no es, creo, Fernando, un buenismo, sino que es una forma de defender el valor de los ahorros de la gente. Y yo insisto, tú dices que hay dos economías, esto es cierto, casi hacemos dos géneros estancos, pero es que hay uno en el cual el maestro de Canadá o yo vamos a entrar, digamos, de forma anónima a poner nuestros ahorros. Entonces, es lógico que eso no sea lo mismo que el resto, digamos, de sectores económicos. O sea, nada más, Fernando. Bien, eso se ha hecho vivo el debate, me encanta. ¿Me dejas decir una cosa? Sí, por favor, por favor. Porque es una cosa, se me entienda bien, o sea, yo no estoy diciendo que los consejos deban de ignorar el terreno absoluto, que lo están haciendo todos y que además está en nuestra obligación fiduciaria, sin ninguna duda. Pero voy a poner un ejemplo muy sencillo, o sea, llevamos, espero que fácil de entender, o sea, el PIB no mide la felicidad, pero llevamos los economistas 150 años intentando sacar una medición alternativa al PIB y no se nos ha ocurrido ninguno. Con cualquier cosa que nos ocurra introduce dos factores, volatilidad y subjetividad. Y esto es lo que a mí me preocupa. Claro que los consejos y los gestores tienen que tomar decisiones de inversión que afectan a la creación de valor y afectan a la creación de empleo y afectan a los valores de pero lo que me preocuparía es llevar al balance de una compañía o llevar a los indicadores de gestión y el mercado factores que solo añaden volatilidad y subjetividad a la valoración. Eso es un poco mi punto. Bien, yo ahora quería hacer una reflexión sobre el tema también de la cultura, porque cuando hablamos de Consejo de Administración, hablamos de toda la responsabilidad que el Consejo de Administración tiene, la necesidad de crear también una serie de compliance, de control, de gestión y tal, tiene que repercutir en la compañía. Entonces, el tema cultural y el tema de crear códigos éticos que en cualquier manera expliquen dentro de la compañía de cómo la empresa tiene que ser gestionada, creo que es importante. Entonces, quería una valoración de vuestra parte sobre la relación entre la responsabilidad del Consejo, en este caso, en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, y responsabilidad luego operativa y, por lo tanto, utilizo de códigos éticos para guiar, en cualquier manera, la organización. No sé quién quiere empezar. No, yo primero comento un tema que ha dicho Teresa, que estoy totalmente de acuerdo, es decir, todo el tema de banca responsable, no sé, en las métricas que hay por ahí, los rankings, que es importantísimo, es contagiar eso a todos los empleados del banco y a todo el banco. Que yo creo que eso es lo que intentamos y lo que decía yo, por eso meto a los responsables de los distintos países o gente de los distintos países para que todos estemos ahí. En el tema de código de ética y tal, pues
todos tenemos nuestros códigos de conducta, tenemos la formación total de todo a los empleados, y la verdad es que somos entidades muy vulnerables, o sea, todas las cosas los tenemos que hacer. Yo he tenido una reflexión mucho más práctica de todos estos temas, diciendo qué pasa en las juntas generales sobre estos temas, en las juntas generales de muchas compañías. Y si vas a una junta general de compañías, en este momento en bancos nos están metiendo dónde estamos financiando, si estamos financiando al tema de defensa, si estamos financiando al carbón, si estamos financiando a compañías que utilizan niños para... Entonces, todo eso son obligaciones que van a cambiar totalmente y que todos vamos a defender para que eso no se haga así, o sea que somos muy vulnerables. En el tema de inversores, y nosotros también somos inversores, tenemos asset management que creamos. Yo creo que también pensamos, los inversores cada vez van a pensar más y cada vez nos van a regular más de dónde tenemos que invertir y dónde no tenemos que invertir, y eso va a pasar. Y después lo que vamos a hacer es aprovechar muchas veces para lanzar una serie de fondos temáticos o fondos de éticos o fondos de sostenibilidad o fondos de género, a lo mejor de empresas gestionadas por mujeres o cosas. Entonces esto nos está cambiando un poco todo y nos seguirá cambiando, ¿no? Pero para mí todo el tema ético es clave, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que por supuesto se da por hecho, ¿no? que las compañías tienen sus códigos éticos, sus procesos, no solamente a nivel interno, sino también, por ejemplo, en el tema de tus proveedores, ¿no? Exigiendo un nivel y una serie de cumplimientos, ¿no? Para asegurar que lo que entregas, ¿no? La sociedad cumple y está de acuerdo, ¿no? Con lo que la compañía quiere. Pero más allá de esa obligación, ¿no? Que tiene que suceder con proceso de negocio y de personas, para que no sea algo ad hoc de repente, ¿no? Todos haciendo el test de ética. Yo creo que la cultura, como decía Lucas, expresidente de IBM, ¿no? Cuando llegó una semana antes del Chapter 11, la cultura de una compañía es lo que hacen tus empleados cuando no están sus jefes, ¿no? Y entonces, para que eso suceda, más allá de códigos y de obligaciones, yo creo que hay una parte muy importante que es de arriba abajo, tiene que ser top-down, el liderar con el ejemplo, ¿no? Y que las personas, desde el consejo hasta el comité de dirección y los que tienen personas a su cargo, ¿no? Cumplan y se comporten, ¿no? De una manera ética. Yo creo que el framework y los códigos están bien, porque a veces, bueno, pues uno tiene dudas, ¿no? De determinados grises y zonas. Son también elementos de defensa, decimos, de compliance, que de cualquier manera demuestran que el Consejo de Administración ha hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero efectivamente, volviendo al discurso tuyo y mi introducción, la cultura es de la base, porque luego, si no se cumple una cultura ética, aunque en el área del negocio, el Consejo sigue arriesgando, ¿no? Sí, en el caso de Celnex, además, que operamos ya en 6 países, también está esa parte, ¿no? Internacional y global, nos ocupamos con los diferentes líderes de cada país de que esos procedimientos y esos procesos, ¿no? Que aseguren que tanto las personas, claro, estamos integrando culturas permanentemente, ¿no? Cada trimestre hay una operación de M&A y entonces hay que hacer los deberes, pero hay una visión común y unos procesos comunes para que eso suceda. También es verdad que los proxy advisors, ¿no? También están haciendo ahí su papel, ¿no? Como decía Fernando, con el cual coincido bastante, voy a romper una lanza por ti, yo contigo. Es cierto que también en la medida en que ellos asesoran, ¿no? Y sacan sus guidelines de voto para las juntas, bueno, para que esos inversores, ¿no? Saquen determinados temas, también están poniendo esa presión, ¿no? O esa demanda para que los temas éticos y de valores, entre otros, ¿no? Estén en la agenda de los inversores. En la realidad que yo vivo en Celnex, es cierto que todavía lo que recibimos por parte de los inversores, ¿no? En interés por los temas de RSC se limita al tema de governance y muy a long incentive plan, a retribución, y está muy focalizado en eso.
todavía baja intensidad, nos gustaría que hubiera más por preocupación en otros temas, con lo cual, bueno, ahí coincido un poco con Fernando, que estamos todavía en el inicio, y que aunque hay una tendencia creciente, y lo vemos con las Lewis y con ISS, ¿no?, en que en sus guidelines de voto están esos temas, pues todavía nos gustaría que la intensidad fuera mayor, ¿no? Entonces, entre esa causa y efecto, ¿no?, creo que todavía estamos en un momento de inicios, ¿no? ¿Alguien? Fernando, tú. El líquido de la cosa de la cultura, que sí me parece muy importante, ahora lo que ha dicho Nanda y también Ramiro, ¿no? O sea, yo creo que al final, yo voy a poner un ejemplo de una cosa, cuando yo estaba trabajando de asalariado en una institución grande hace 20 y tantos años. Y entonces yo había venido a Estados Unidos tal, y empezamos la reconciliación, ¿no? Ya más, voy a quedar un poquito bien aquí. Yo había hecho la tesis de la participación de la mujer cuando nadie ni siquiera se preocupaba de esas cosas, ¿no? En los años 80. Y entonces con esa historia me pregunto un día a mi jefe, oye, ¿qué podemos hacer para conciliar? Y entonces me hace un poco medio, esto es muy fácil, esto es explicado. O sea, tú te vas a las 6 de la tarde y que a las 6:30 no queda apuntador. O sea, dicho así brutalmente, ¿no? O sea, y eso es verdad. O sea, por eso enlaza con la cultura de una institución. Es verdad que es lo que hacen los empleados cuando están sus jefes, pero es verdad que la que dan los jefes es su efecto de demostración en el día a día, ¿no? Entonces es muy importante el efecto de demostración, es muy importante lo que hacen los jefes. Es muy importante que en la selección de jefes, jefe, superjefe y jefazo, haya ese tipo de factores también que se valoren, y es muy importante que los planes estratégicos, porque al final hay que visualizarlo y hacerlo cuantificable, ¿no? Eso no está más de acuerdo, y medible, ¿no? Que los planes estratégicos de la comunidad reflejen esa cultura. Y no que haya un documento de cultura en paralelo, precioso, maravilloso, que es facilísimo de hacer y que todos nos ponemos estupendos escribiendo frases maravillosas, ¿no? El plan estratégico dice, mire usted, esto es lo que hay, y esto es lo que queremos, y esto es lo que esta compañía valora, y esta es la gente que hace. Yo quería hacer ahora una pregunta. Sí, perdón. Bueno, era un pequeño comentario. Sobre, bueno, pues este concepto de la ética y la cultura y cómo se mete dentro, ¿no? Y es verdad que los economistas, los escritores, se respaldan en cómo puedo medir ese intangible y cómo veo que efectivamente crezco más que mis peers o mi acción se aprecia más que la de mis benchmarks. Yo lo que también digo es que desde el Consejo, desde los líderes, en la dirección de las empresas, hace falta también imprimir cultura creyéndose cosas que a lo mejor todavía no están en los números, y vamos a dejar que los economistas os peleéis otras 2 o 3 décadas para medir la felicidad, pero hasta que lo consigáis, que seguro que lo conseguiréis, sí hay un concepto sencillo, y en eso los americanos, pues mira, la verdad que son bastante potentes en cómo usan sus expresiones, ¿no? Pero el concepto de profit with purpose, el concepto de, oiga, si yo puedo sacar un producto que ayuda al ahorro a esa gente que no va a tener las pensiones, frente a otro que lo que está es, mi rentabilidad la estoy sacando a base de extorsionar a gente que no va a poder pagar su préstamo personal, ¿cuál escojo? Ya te digo yo que al final esas decisiones hay que traerlas al día a día. Y se ven, y así es como se hace cultura. Y yo sí me atrevería a, por meterme contigo, Fernando, ya que nos lo has puesto tan fácil, es que eso de la ética y el mercado, y que son dos cosas que hay que tener separados, pues no. O sea, uno no puede, ni quiere, ni además es bueno para el negocio, y se puede, y yo creo que la responsabilidad nuestra haciendo cultura es demostrar que es posible good profit with purpose, y que si uno puede escoger aquello que ha metido algo más de ética, de impacto social, de impacto medioambiental, en esas decisiones de negocio del día a día, yo creo que eso está en nuestro poder, el tratar de ir haciendo y de ir andando camino. Y me gustaría empezar a tener un marco de reflexión donde las cosas no tienen por qué ser, esos dos conceptos no tienen por qué ser antagonistas.
y la cultura, el ejemplo, el día a día, pues son la manera de irlo metiendo y haciéndolo realidad. Gracias, Teresa. Juan. Sí, por poner alguna consideración adicional encima de la mesa, sí, yo creo que los auditores y los economistas, y, bueno, y la economía en general, hemos vivido muy cómodos apoyándonos solamente en los números de la información financiera, ¿no? Y creo que ese es un gran desafío, es decir, es mucho más difícil auditar un informe o una comunicación en el mercado que contiene información cualitativa que auditar la información pura financiera, numérica y cuantitativa, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, de alguna manera, también tenemos que salir de nuestra zona de confort y empezar a asumir una responsabilidad que tenemos ante la sociedad, y es la de hacer soluciones para que se puedan valorar o evaluar informaciones cualitativas que no siempre pueden estar respaldadas de una manera clara en números, y también la capacidad de crear valor a largo plazo, que al final tiene que estar basada en unas asunciones o en unas premisas que no siempre pueden ser poco conflictivas. Eso por un lado. En segundo lugar, uno de los activos que de una manera clara en la iniciativa que estamos desarrollando con la Coalición para el Capitalismo Inclusivo, incorporamos la cultura de una organización. Parece que es, en fin, yo creo que esta es además una discusión con reguladores, con inversores, con todo el mundo, ¿no? Hace un año nosotros invitamos a una reunión internacional a Pablo Isla para que hiciera una presentación de Inditex, a nuestra firma a nivel global, y una de las cosas que Pablo Isla comentaba desde el principio es que quizás el activo más relevante de Inditex, o activo muy relevante de Inditex, es la cultura, y la cultura además en qué se traducía, ¿no? En la toma de decisiones individuales de los empleados de la empresa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos estos debates, ¿no? Es verdad que será difícil, ¿no? Encontrar métricas, encontrar formas de valoración que generen un consenso siempre, pero tenemos que empezar a sentirnos más cómodos también con la toma de decisiones utilizando otro tipo de indicadores que no siempre tienen que ser numéricos, ¿no? Que eso me parece que es crítico, ¿no? Sí, claro. Juan, yo creo que eso, o sea, estoy bastante de acuerdo contigo en el ámbito de la misma, ¿no? O sea, efectivamente los gestores y los inversores toman decisiones todos los días no solo basadas en parámetros cuantitativos. O sea, cuando tú compras una compañía, una de las cosas que hacemos desde hace 30 años es un assessment del management de la compañía, ¿no? Y eso es totalmente cualitativo. Y esto es más mejor que la humanidad. Es que si dedicáis a negocios, esto que os hace mucho. ¿No? Quiero decir que eso es verdad, esto que te recuerdo. A mí lo que me preocupa es una tendencia a que, y lo voy a poner una cosa un poco brutal para que se entienda, a que los auditores hagan de analistas. Es decir, los balances y las cuentas de resultados tienen que dar la información que dan. Y el analista tiene que asumir su responsabilidad. Y cuando hace el juicio sobre un valor, introduce todas estas cosas. No estoy seguro que sea responsabilidad de los auditores o de los informes de auditoría, o los informes de la CNMV, intentar hacer una cuantificación cualitativa y subjetiva de la capacidad de talento de esa compañía proyectada hacia el futuro en su balance y su cuenta de resultados. Eso es un poco lo que me preocupa. Y cuando tú decías el ejemplo de Texas, obvio, y todos estaríamos de acuerdo que en definir lo que gran parte de la fortaleza de esa compañía en su cultura, mi problema es que también que es importante, ¿no? Y ahora esto cómo lo replicamos. O sea, la escalabilidad de la replicabilidad. Porque si yo no soy capaz de definir de una forma que pueda copiar la cultura de Inditex para intentar competir o copiarla para adaptar, no estoy muy seguro que tenga valor el decir que Inditex tiene una cultura de éxito, porque yo no sé qué hacer para intentar tener éxito, ¿no? Ese es un poco mi... Pero Fernando, yo me salto. No, por favor. Y ya... Yo creo que el auditor hace un trabajo, el consultor, el analista, el gestor y el consejo hacen otro diferente, ¿no? El analista, obviamente, tiene una responsabilidad. Lo que a mí me preocupa es que creo que no estamos preparados para darle una respuesta a veces al mercado, o podemos no estar preparados para darle una respuesta al mercado. El auditor tiene que validar una información, y tiene que validar esa información, sea numérica o no numérica. Tiene que dar confianza o construir confianza sobre la información de una empresa que comunica al mercado. Si el 60% de los informes de las cuentas anuales que se publican hoy
el 60% es parte narrativa y el 40% o menos es información recogida en los estados financieros, pues obviamente ahí hay muchos elementos, que muchos son cuantitativos, otros son cualitativos, pero no están recogidos en los estados financieros, que son muy relevantes porque el punto de entrada de cualquier inversor, si haces cualquier encuesta, son las cuentas anuales, es un punto de entrada fácil, ¿no? Toda esa información, el analista la valorará, pero la veracidad o no de esa información puede querer la empresa la proporcione a alguien. De hecho, hoy cuando en muchos consejos de administración nosotros ofrecemos private assurance porque de la información que no es obligatoria auditar, sin embargo el consejo quiere tener un grado de confianza sobre la calidad de esa información, la calidad de los procesos internos, cómo se consiguen los datos. Entonces, yo creo que hay que, obviamente, diferenciar, pero hemos vivido, creo, una parte de la economía y de los agentes económicos, una vida, pues, de alguna manera, cómoda, en el sentido de que no nos hemos preocupado de, nos ha venido bien a todos, ¿no?, utilizar la referencia pura de los estados financieros y de la información financiera, y yo creo que estamos en un momento en el que todos, es decir, no es todos tenemos que dar un paso adelante y empezar a darnos cuenta de que, bueno, pues el mundo ha cambiado de una manera muy significativa, ¿no?, y tenemos que adaptar, ¿no?, nuestra responsabilidad, nuestro nivel de exigencia, nuestras soluciones al mercado, nuestra manera de pensar, nuestra visión a esas nuevas realidades, porque si no, obviamente yo creo que una empresa que invierte en I+D, pues probablemente puede tener una capacidad de generar recursos a largo plazo mucho más elevada que una empresa que a lo mejor invierte en otro tipo de gastos. Sin embargo, el balance en términos de cuenta de pérdidas y ganancias recoge lo mismo, pero el activo intangible no reconocido en la empresa es totalmente distinto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un ejemplo a lo mejor muy obvio, muy burdo, pero o tenemos en cuenta todas estas variables de una manera mucho más relevante, o estamos auditando y analizando información que es una parte muy pequeña de lo que determina el valor de una empresa hoy en la economía del siglo XXI. ¿Tú quieres decir algo? Sí. Bueno, yo en parte algo de lo que dice Fernando, yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Porque vamos a ver, por un lado, nosotros en Acciona, que por supuesto Acciona es una compañía que sigue al pie de la letra y el camino que vos dices, es una de las compañías yo creo que más avanzada del mundo que hay en sostenibilidad. Pero por un lado está el mercado, por un lado están los analistas, están los auditores, están los accionistas, están los consejos de administración, los códigos de conducta que se da por hecho que todo este tipo de compañías pues se llevan a cabo con total responsabilidad. Pero por otro lado está el mercado del cliente. O sea, una empresa al fin y al cabo tiene una cuenta de resultados, tiene una grandísima responsabilidad con el pago de sus empleados, de sus proveedores y de todos sus stakeholders, ¿no? Entonces muchas veces, estas políticas van por delante de lo que el propio mercado del cliente exige, ¿no? Nosotros que tenemos muchas veces que trabajar con administraciones públicas de muchos países, ¿no?, con clientes de muchos países, nos preguntamos si este esfuerzo tan grande muchas veces que hacemos, ¿no?, tanto a nivel social y de cultura en la propia empresa como a nivel económico, porque todo esto tiene un coste, luego es repercutido o se repercute de verdad para algo que tiene que hacer una compañía, que es ganar dinero. Sea un banco por eso sí es para ganar con contratos, ¿no? Porque, por ejemplo, si cogemos el tema de España, por mucho que se llena la boca aquí a todos los gobiernos con los temas, yo tampoco veo que las administraciones públicas valoren mucho las políticas sociales, que llevemos las políticas sociales de talento o las políticas medioambientales a la hora de darnos un concurso, ¿no? Luego se creen que se quejan mucho de que el empleo es precario, pero yo sigo viendo que el principal valor para ganar un concurso es empresa. Entonces, señores, cuidado con el timing de las cosas, entendiendo que el único camino que hay que necesitar. Pero me gustaría seguir saltando. Por supuesto. Estoy hablando de dependiendo de los países. Hay países que están más avanzados y países que estamos menos avanzados. El caso de España es un clarísimo ejemplo de que se nos llega a la boca de muchos temas, pero después, tanto no solo en materia medioambiental, sino también en materia social.
Entonces, al final también está nuestra responsabilidad en ganar dinero y si no somos rentables estamos perdidos. Yo subrayaría este tema, que efectivamente una empresa está ahí para hacer su negocio, ¿no? Pero existe también un problema cultural, es decir, que no es un caso que llegan momentos donde las regulaciones se hacen muy estrictas, porque son frutos de ejemplos que evidentemente hacen que en cualquier manera se tiene que responsabilizar los gestores, ¿no? Entonces, por eso yo pienso, por ejemplo, lo que decía Teresa antes, independientemente de la ley, que tenemos que creer en eso, porque eso es lo que hará, yo diría, una sociedad mejor, donde se puede hacer negocio, pero con una ética que yo creo que siempre, quiero decir, es la base. En cualquier época ha sido la base. Luego, en algún caso se ha respetado y en otros casos no se ha respetado. Pero bueno, esa era una consideración personal. Una pregunta que quería haceros es relaciones entre Consejo de Administración y inversores. Los inversores, que como decía Miguel ahora, tendrán que tener una responsabilidad también en participar en la vida de la empresa, ¿no? Porque, exacto, tienen que explicar por qué votan a favor, en contra, porque efectivamente ellos también representan clientes. Entonces, si la empresa va mal y la acción va mal, sus clientes pierden, ¿no? Entonces, aparte de eso, los inversores siguen siendo fundamentales, porque la competición es muy elevada, es absolutamente global y transversal, y por lo tanto se necesita dinero, se tienen inversores que pongan dinero. Y claramente los inversores tienen que tener informaciones. Esto es claro, esto vale hasta, digamos, para las empresas familiares, las no cotizadas, en el momento en el cual acceden al crédito, ¿no? A la financiación. Entonces, a veces la relación con el inversor, muchas empresas comunican con consejeros delegados, con el presidente, por ejemplo, o con el director financiero, nada más, ¿no? ¿Cuánto, según vuestra opinión, es importante para el inversor y también para la empresa, o cuánto podría ser importante para el inversor y para la empresa, también una comunicación de parte de los presidentes de comisiones? Por ejemplo, hablamos de intangibles, hablamos de informes no financieros, que el presidente de la Comisión de Sostenibilidad se presente en un roadshow y hable de eso, ¿no? Una pregunta abierta. Y de ese empiezo yo. Vamos a ver, nosotros en Santander lo que hace es, uno, en la Junta General, todos los presidentes de comisiones informan de lo que han hecho durante el año, los problemas que haya o los temas que se tienen que tratar. Adicionalmente a eso, el lead investor, el lead member of the director, member of the board, él hace un roadshow con inversores y se reúne con bastantes inversores, me parece 2 veces al año, con los grandes inversores, y las preguntas a lo mejor no van tanto en el tema financiero, sino van más en el tema de cómo está organizado el corporate governance, el talento, las reglas, así. Entonces, hoy por hoy se hace eso. Yo no veo en este momento que el mercado nos demande más, y tampoco sé si somos el consejo los que tenemos, o los presidentes de las comisiones los que tenemos que informar al mercado. Si eso lo demandan en el futuro, pues lo haremos, pero hoy por hoy no lo estoy viendo. Van a ser tus clientes, ¿no? Y esos inversores son los dueños de la compañía. A veces en algún consejo se olvida, ¿no? Y se toman decisiones sin la suficiente, ¿no? Apertura y transparencia. Creo que es muy sano que en los Capital Markets Day, que en los Investors Day, que en todos los momentos de contacto, ¿no? Donde tradicionalmente era el equipo, ¿no? De relación con inversores y el CEO, ¿no? O el presidente ejecutivo o no ejecutivo, los que eran los puntos de contacto, se abra esa interlocución a los presidentes de las comisiones. Yo creo que sí hay que hablar de governance y compartir y anticipar, ¿no? Antes de una junta, cómo se están haciendo las cosas para que luego no se produzcan tampoco situaciones, ¿no? Yo creo que es muy interesante el abrir esa interlocución. Si hay que hablar de governance, que sea el presidente de la CNR, que es el
el experto, ¿no?, en estos temas, y si hay que hablar de RSC, pues que también esté el responsable de RSC, y que de alguna manera se deje también a los inversores visitar las compañías, que en la parte, en el caso de Celnex, en esa parte de tecnología, bueno, pues yo me involucro también a contar un poco determinados temas. Yo creo que es importante y que va a ir a más, ¿no? Y que en esta vida hay que anticiparse, ¿no? Antes de que te lo pida el Glass Lewis o BlackRock o el que sea, ¿no? Yo creo que el gesto, ¿no?, de liderar con el ejemplo y abrir la información es para mí condición. Yo añadiría, luego seguimos con el debate sobre este tema, es un tema, una vez más, de talento. O sea, quiero decir que una abertura al inversor en términos de equipo da credibilidad a la empresa. Por eso yo provocatoriamente lo decía, ¿no? Porque en el fondo, en una consejo de administración, estando responsabilidad diversificadas y tal, escuchar a la persona que se ocupa de una cosa y sentir, escuchar cómo lo cuenta y con cuál credibilidad lo cuenta y tal, esto puede ser un elemento de fortaleza de la empresa, en términos de capacidad, de credibilidad, por eso yo lo decía, que podría ser una... Yo creo que también es un tema, además de cultura, que estoy de acuerdo, de generosidad, ¿no? Es decir, en el momento en que dejas paso, ¿no?, a tener una mayoría de independientes, en el momento en que dejas espacio para que otras personas puedan tener también esa interlocución, es un gesto de generosidad, ¿no?, de las personas que están en el consejo, ¿no? Y es un gesto, efectivamente, que la compañía no tiene un mismo discurso, pero que además no tiene nada que esconder, ¿no? El concentrar la interlocución en tres personas, al final, a veces, ¿no?, refleja ciertos miedos, ¿no?, o cierto protagonismo que a veces es innecesario. Añadir una cosa un pequeño matiz. En Bankinter, en esa relación con inversores y en esos días de comunicación, donde nuestro presidente y una serie de equipos empiezan ese diálogo sobre qué se ha hecho ese año, qué cambios ha habido. Yo creo que es importante que sea una vía de comunicación en dos sentidos. Y lo que yo veo, y me congratula, la verdad, es que no solo salimos a comunicar y a contar, sino que el feedback que recibimos de todas esas reuniones son objeto de discusión en el Consejo, de las cuales salen planes de acción. Entonces yo creo que es un tema de transparencia y de diálogo en los dos sentidos, que yo creo que tenemos que crecientemente estar cada vez más cómodos con esa situación, porque tienen un asiento en ese Consejo a través de nosotros y es para ser escuchado. Gracias, Teresa. José María. Sí, yo creo que ese es el camino por el que vamos a ir, ¿no? Es un camino que todavía se ha empezado muy pequeñito, pero que el camino para las grandes compañías de libros va a ser ese, ¿no? Nosotros en Acciona pues también creo que es una compañía bastante avanzada en todo eso, porque igual que los consejos de administración son unos consejos muy activos, ¿no?, donde a veces son consejos que duran 10 horas, 8 horas, porque todo el equipo de dirección entra a explicarnos a los consejeros, teniendo en cuenta que hay una mayoría de independientes, más que el presidente del consejo delegado, todos los directores generales entran a contarnos exactamente qué están haciendo, no en todos los consejos, pero sí con una periodicidad. Y luego, dentro de lo que es el consejero coordinador, que de él depende la Comisión de Auditoría y de Responsabilidad Social Corporativa, siempre está a disposición de cualquier accionista o de los accionistas que demanden cualquier tipo de información. Y luego, por otra parte, en la Junta General de Accionistas, la memoria de sostenibilidad y la Comisión de Sostenibilidad está a disposición de la Junta General de Accionistas. Es verdad que esa memoria de sostenibilidad la cuenta el presidente, pero cualquier inversión, cualquier independiente se puede dirigir al presidente de Sostenibilidad que está en la mesa y dirigirle cualquier pregunta sobre cualquier tema que no entienda. Sí. No, yo quería reforzar la idea de Marieta sobre la anticipación, ¿no? Estamos hablando de que sí, es poco a poco, de momento no hay tanto activismo, pero yo creo que estamos en un entorno de activismo accionarial creciente. Yo creo que ante ese futuro es mejor estar preparados que no estar.
Por eso les decía, aparte lo que la firma, digamos, analiza permanentemente con inversores, digamos, del otro lado del Atlántico, que sabéis que es una tendencia, me gustará más o menos, pero eso es así. En cuanto a la preocupación que luego trasladan a sus proxy advisors, tenemos, como os decía antes, el marco que a partir del año que viene, BlackRock y Norges van a tener que explicar qué valoran de la parte medioambiental y social y de talento y qué no valoran, es decir, ellos van a transparentarlo. Va a llegar ese día sí o sí. Yo creo que ese activismo va a llegar en este asunto. Por tanto, será más o menos rentable, pero yo creo que va a ocurrir, ¿no? Yo creo que la forma de anticiparse, estar preparados para ese momento, es tener, digamos, las herramientas, digamos, de indicadores comparables, de mediciones y garantías externas. De hecho, hay unas directrices de la Comisión Europea con la propia directiva que ha movido el Real Decreto de Información Financiera, hace unas directrices de recomendaciones y que habla de garantías externas, ¿no? De terceros externos que respalden eso que tú estás declarando como una especie de forma de, no sé cómo llamarlo, de fiabilidad o independencia de alguien no metido y que, digamos, confirma, entre comillas, o revalida, digamos, esas mediciones en cuanto a indicadores de información o financiera, de compromisos. Yo creo que eso va a venir. Yo me quedo con su verbo, ¿no? Hay que anticiparse porque está las mejores y todo eso. Sí, una cosa, Perdón, Fernando. Ya vamos al momento a Juan y luego... No, yo quería destacar lo que ha dicho, bueno, Mario también, y lo que ha dicho Teresa, ¿no? Sí, creo que aquí hay una cosa que es clave, ¿no? Y en el ejercicio que hemos hecho nosotros con todos los miembros de la cadena de inversión, fue una cosa evidente como conclusión, es institucionar ese diálogo en dos direcciones, ¿no? Es decir, el entender de una manera permanente cuáles son las expectativas de los stakeholders y intentar utilizarlas también para poner en cuestión decisiones y tu estrategia, y yo creo que eso es capital, ¿no? Me parece que esa es una reflexión muy importante y en muchos casos, muchas empresas, muchos equipos de dirección todavía no han dado el paso de tener un diálogo muy institucionalizado para tener un desafío permanente sobre sus decisiones y su gestión empresarial, ¿no? Yo creo que ahí todos también tenemos que dar un paso, ¿no? Incluyendo pues, firmas como la nuestra. Y la otra que quería hacer, que va en la línea, me parece que es muy importante la transparencia, me parece que es muy importante un diálogo abierto con el mercado, muy importante. Lo que sí que digo es que cuando se habla de todos estos temas, intangibles, responsabilidad social, el impacto en la sociedad, todo este tipo de cosas, la primera pregunta que muchos inversores te hacen es, bien, pero ¿esto es algo que gestionáis a diario dentro de la empresa? Porque si va el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social o de Sostenibilidad a contar algo, pero luego no son indicadores que de manera mensual, por lo menos una parte, no digo que todos, pero por lo menos una parte, formen parte de la toma de decisiones, del análisis permanente del consejo, del equipo de dirección, el discurso ya se parte, no tiene credibilidad. Por lo tanto, más que el interlocutor, yo creo que lo que es importante es que haya un diálogo permanente y que sea amplio y que sea coherente con lo que gestiona la empresa. La empresa no puede comunicar al mercado una realidad diferente a la que gestiona, ¿no? Entonces hay una divergencia. Gracias. Fernando. Sí, no, yo lo que voy a decir es que efectivamente yo creo que la empresa española en general, toda la empresa del IBEX avanza muchísimo en este tema. Yo creo que prácticamente todos tenemos ya... Luego son obligatorios los informes de las comisiones, de la Junta, además todos ofrecen a informar a la Junta. Yo eso me parece bien y creo que efectivamente esto va a ser creciente y que se va a anticiparse. Todo eso es muy importante y creo que lo estamos haciendo. Yo haría tres consideraciones o tres matices. La primera, yo creo que es importante pasar de las grandes del IBEX a la realidad del tejido empresarial español, porque aquí estamos, claro, al final nos quedamos en el gobierno de 4, pero cada vez hay una financiación privada de 3.000, ¿no? Y eso es lo que a mí sí me preocupa, ¿no? Y cuando y un poco la tendencia al regulador, yo creo que ahí es, lo digo, precisamente equivocada, ¿no? Porque tú no puedes aplicar ya todo esta, digamos, por decirlo muy claro, el coste de convertirte en una sociedad cotizada es imposible. Entonces eso es un tema que habría que mirar, porque yo creo que es bueno que mejore el governance de todo, no solo de la élite de las empresas, ¿no? Entonces a veces el regulador ha perdido esa perspectiva, ¿no? La primera cosa es hacer. La segunda es que yo creo que el principal problema que tiene un consejo
y el principal peligro a evitar es ser ejecutivo, o sea, hacer la labor de los ejecutivos, ¿no? Y los problemas que todos hemos tenido con un consejero, lo he dicho claramente, es porque se cree ejecutivo y cree que sabe más que el director financiero y entonces le voy a explicar a este que no se entera cómo vamos a hacer esta inversión y tal, ¿no? Y parte del regulador nos pide que seamos cada vez más ejecutivos. Entonces yo creo que también una vueltina una vuelta de los reguladores por los consejos, por la vida real de los consejos sería útil, ¿no? Porque a veces la distancia, bueno, o sea, uno tiene la sensación a veces que mucho regulador adopta normas sobre algo que desconoce, digamos que su nivel de desconocimiento es más allá de lo razonable, y tercero, y comprendo que esto tampoco lo hace muy popular aquí, o sea, hay una tendencia a que todos los consejos lo que hagan es pedir permanentemente garantía de terceros para que el inversor esté contento. Entonces vamos a pedir un informe de valoración de no sé qué, un informe de no sé qué. Y eso está muy bien, y además lo hacemos todos porque descargamos nuestra responsabilidad de esa forma, bueno, o pensamos que la descargamos, pero tiene un problema, que a veces eso hace que los propios consejos le presten menos atención a temas que son relevantes, porque descargan su interés o atención y su responsabilidad en que ya tengo un informe de un externo que ya lo ha mirado, ya tengo a alguien que me ha validado la política del desarrollo de talento, ya tengo a alguien que me ha validado la RSC y ya me quedo muy contento. Entonces por el informe hago lo que llaman los anglosajones el checklist y voy poniendo ticks. Vale, ya tengo los 7 informes, ya puedo ir a mi casa. O sea que hay que hacerlo todo proporcionalmente. Yo creo que es otro peligro. Quería añadir sobre este tema que efectivamente... Al revés, está toda la razón, pero no es que en parte sois una excusa para que los consejeros nos descarguemos alegremente responsabilidades. Y eso es difícil de ayuda, es decir, estamos hablando de que la formación de los consejos debe ser plural, diversa, y no puedes esperar que todos sean expertos, todo, ni en tratamientos contables, deterioro del valor de algo, ni a una cosa como esta. Es decir, que tiene sentido, sobre todo en grupos más allá de ese mundo, dices tú, pequeño, y luego de mundo grande la complejidad. Evitemos la de exactamente, sin duda alguna. Esta casa es excepcional. Pero no se pide, igual y el día, por supuesto, aquí está mi jefa, pero no, es que seamos realistas un poco también y veamos, estos procesos de evolución gradual, tan malo es ser el primero como ser el último. Entonces, conviene que las cosas se vayan haciendo gradualmente y que no demos excusas para lo que no queremos. Porque en el fondo todos estamos de acuerdo en lo que queremos en sociedades en que además, también lo he dicho por aquí, dependemos de los inversores, por ejemplo, que son los dueños, que los consejos respondan más a la realidad y los inversores, analistas y clientes pues tengan la mejor información posible, ¿no? Pues, compartiendo ese objetivo, a veces uno tiene la sensación de que no estamos utilizando los instrumentos más adecuados. Sí, yo añadiría que diría que podemos concluir esta mesa redonda que ha sido súper interesante, además cumple con el objetivo del Global Corporation Center, que es lo de debatir también de una manera provocadora temas para buscar cuáles ser las mejores prácticas y también dar sugerencias en el fondo a los reguladores, porque algunas preocupaciones efectivamente existen, ¿no? Quiero decir, de mucha regulación en un sentido, muy poca en otros, quindi non diciamo paralelismos pero yo creo que es un tema que todos estamos compartiendo. Creo que nadie, independientemente de la provocación de Fernando, nadie puede decir que no cree en una evolución social donde la empresa, en la cual yo personalmente creo muchísimo, y a veces la máquina empresarial no es tan buena en la sociedad, donde la empresa tiene una responsabilidad que va más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y sobre todo en momentos complicados en el cual vivimos, donde la sensibilidad social es la que es. Entonces, yo personalmente creo que es un problema también cultural. Nosotros no estamos acostumbrados, ¿no?, a tener reglas tan duras, tan estrictas, tener el foco todos los días en lo que hacemos. Entonces, evidente que intentamos crear una serie de
actividades que nos rodean y que nos conforten, ¿no? en nuestras decisiones, en nuestras iniciativas. Como siempre en la vida se aprende. La ley es una referencia, tenemos que aprender a considerar que esta actividad en general de gobierno corporativo, independientemente de la responsabilidad social, toda la actividad de gobierno corporativo es un hecho importante a pesar, no, pero sin considerar la ley. Eso es importante porque una sociedad que quiere progresar de una manera adecuada tiene que tener algunas reglas que tiene que sentir útiles, propias y necesarias independientemente de la ley. Entonces, cuando nos apropiaremos de eso, yo creo que estará todo más fácil, ¿no? Y probablemente la misma regulación podrá ser un poco menos estricta, porque los ejemplos serán positivos y los ejemplos negativos serán siempre menos. Esta visión positiva que yo siempre tengo, y con esto quiero cerrar esta mesa redonda. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Un gran placer. Gracias. Gracias.